Qué bueno es en este día poder reunirnos y reconocer a Cristo. Uno no puede reconocer si no le ha conocido primero, ¿no? Reconocer en términos de darle lugar que le corresponde a nuestro corazón. Amén. Hablaba en estos días con una persona que no conoce al Señor y le decía que lo que el Señor quiere de nuestras vidas es que nos neguemos a nosotros mismos y que le demos el primer lugar a Él, la prioridad de nuestros corazones. Y eso es algo tan difícil, ¿sí? Porque tenemos en nuestra esencia, en nuestra vieja naturaleza, no en la nueva que hemos recibido por Cristo, sino en la vieja esencia, esa tendencia a creer que todo lo podemos, ¿sí? Que todo lo sabemos y que no necesitamos de Él. Pero cuando le podemos decir, Señor, tú eres Rey, realmente tú eres el Rey, tú eres el que manda, tú eres el que tiene la razón en mi vida, son esos momentos en los que Él puede sanar y puede restaurar, como oraba recién el hermano, que puede haber sanidad. Usted sabe que en el momento de adoración al Señor puede haber sanidad, sanidad del alma, sanidad física, porque cuando hay gente que se rinde a su voluntad, verdaderamente Él se manifiesta como un rey, no como a veces tenemos la imagen de un rey, de los reyes que conocemos, ¿no? Los que hay actuales o de los que han habido en la historia, y la verdad que han tenido sus virtudes, pero la mayoría han tenido sus defectos, ¿no? Y su orgullo de por ahí subestimar a los demás o vivir sin importar la vida de los demás. Pero este rey es un rey que quiere lo mejor para nosotros. No hay ningún rey en la historia de la humanidad que se haya entregado, que haya ido al frente como Jesucristo y muriera en la cruz. Si Él estuvo dispuesto a entregar su vida por amor a usted y a mí, imagínense que Él está dispuesto a sostenernos, a ayudarnos y a que nuestra historia, nuestra vida pueda cambiar, pueda ser diferente, y siendo Él el Rey, solamente es posible. Amén. Así que cada vez que exaltamos al Señor con esta canción, es indudable que si lo hacemos en espíritu y en verdad, en el corazón del Señor hay alegría, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Quiero compartir con ustedes una palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, vamos a leer los primeros 8 versículos. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice la palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer estas obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Invito a que oremos. Señor, en esta tarde
Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos que están aquí y por aquellos, Señor, que tal vez se han acercado por primera vez, por segunda vez. Señor, gracias porque no estamos reunidos aquí pretendiendo simplemente tener un alivio para nuestra conciencia. Estamos aquí, Señor, porque tú nos enseñas en la Biblia que debemos reunirnos, Señor, porque somos un cuerpo. Y hay cosas, Señor, que tú produces y provocas cuando estamos reunidos, Señor. Aunque, como siempre lo decimos, no vemos cómo es, no entendemos, pero es algo que viene del cielo, que es parte del diseño de la iglesia. Por eso, Señor, te damos gracias, porque indudablemente que nuestro corazón se regocija y recibe ese refrigerio espiritual. Porque cuando tú te mueves en un corazón, le decías tú a la samaritana, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, muchas veces tenemos sed, estamos sedientos porque hay necesidad de diferentes índoles que no podemos satisfacer con nada de lo que podamos alcanzar, ningún logro, ninguna fama, ninguna cantidad de dinero, no son suficientes para saciar lo que solamente tú puedes llenar. Y cuando nos reunimos y adoramos tu nombre, esos ríos de agua viva se mueven y refrescan y traen sanidad, y también arrastran todo aquello que es una carga, que es un peso, y nos permiten, Señor, enfocarnos en tu persona para que podamos, Señor, en libertad oír tu palabra. Señor, te ruego que en esta hora, en el nombre de Jesús, toda mente, Señor, pueda ser un lugar donde pueda tu palabra, Señor, encontrar lugar. Señor, todo bloqueo, toda impedimento, toda barrera, Señor, caiga en el nombre de Jesús, y sea tu palabra, Señor, como semilla poderosa, impartida, Señor, por mi vida, bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo, para que produzca el fruto para el cual tú la envías. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace unos meses atrás me llamó la atención el título de un libro en formato digital, que sea no físico, sino en formato digital, que se llama La culpa la tiene la vaca. Y me llamó muchísimo la atención, y bueno, lo tengo, tomo uno y tomo dos. Me llamó curiosamente la atención, y resulta que es un libro de anécdotas, pero anécdotas reales. Y la primera anécdota, ¿cuál es? La culpa la tiene la vaca. ¿Sí? Entonces, yo le cuento cómo es. Es un caso verídico. Dice que en Colombia estaban promoviendo la importación hacia Estados Unidos de productos de cuero. ¿Sí? Entonces se hizo un estudio de mercado, se contrató una empresa, y el investigador, la persona que iba a hacer el contacto, fue a 2000 comercios donde vendían esos productos de cuero de ahí de Colombia, para evaluar cómo estaba la cosa. Hermanos, dice que los 2000 comerciantes dijeron: este producto es muy caro y es de muy mala calidad. ¿Está bien? Entonces, querían exportar a Estados Unidos un producto caro y de mala calidad. Entonces el investigador fue al fabricante a ver qué es lo que le decían, porque los comerciantes decían: la culpa la tienen los fabricantes, que hacen mala calidad y muy caro. Entonces va al fabricante, y el fabricante le dice: no, el problema aquí es la curtiembre, porque
utilizan algunos productos de mala calidad porque están cuidando el dinero, entonces dejan a los cueros con una mala calidad. Entonces el investigador va al otro culpable, a la curtiembre, y los de la curtiembre le dicen: no, acá el problema no es los productos que usamos nosotros para procesar el cuero, sino que el problema está en los mataderos, porque como ellos venden lo que le da más ganancia es la carne, le dan poca importancia al cuero, y entonces nos entregan cuero de mala calidad. ¿Vio cómo se va haciendo la cadena? Entonces, ¿qué hizo el investigador? Fue a los productores, a los mataderos, y los mataderos le dijeron: no, el problema no es que nosotros maltratamos el cuero, no le damos importancia. El problema es que los productores, los criadores de ganado, no cuidan a las vacas para que no se las roben, le hacen muchas marcas al cuero. Veo que eso se hace con fuego, y entonces por eso viene con mala calidad. La culpa la tienen los productores, los ganaderos. Entonces va con los ganaderos. ¿Y qué creen que le dicen los ganaderos? ¿A quién queda echándole la culpa? A la vaca. No, dice: lo que pasa es que las vacas son muy tontas, y como les pican la garrapata, los bichos, se rascan con los alambres púas y arruinan el cuero. Entonces, ¿quién tenía la culpa? La vaca. Por eso se llama: ¿quién tiene la culpa? La vaca tiene la culpa. Esto es un caso real. ¿Por qué vamos a hablar, hermano, de un tema que Dios lo trae? Porque realmente Dios quiere que nosotros funcionemos bien en el matrimonio, en la familia, en el hogar, con nuestras amistades, en el trabajo. Y vamos a volver ahora al pasaje que leímos del ciego, porque hay una tendencia en el ser humano a siempre echarle la culpa al otro, ¿sí? Siempre. Yo no le voy a preguntar nada, pero si él le pregunta al esposo, a la esposa, ¿qué pasó? ¿Por qué han fallado en esto? ¿Por qué no han alcanzado esto? Y muy probablemente es mi marido, o es mi esposa, o si no, y el jefe, o es la fábrica, o es el gobierno, o es siempre alguien tiene la culpa, ¿sí? Y es difícil asumir muchas veces la responsabilidad nuestra responsabilidad, cómo hacemos las cosas. A veces hacemos bien y a veces nos equivocamos, a veces hablamos bien y a veces hablamos mal, a veces actuamos bien y a veces actuamos mal. A veces no nos damos cuenta porque puede ser inconscientemente que hacemos algo mal, pero cuando surge la dificultad o surge el conflicto donde alguien ha sido ofendido, donde hemos, como quien dice, metido la pata, y nos cuesta a veces reconocer: me equivoqué. Acá encontramos que en la época de Jesús pasaba lo mismo. Dice que encontraron un hombre ciego de nacimiento, y lo primero que preguntan los discípulos es: ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Porque saben que en la cultura de ese momento hebrea, ellos creían que un embrión podía pecar. No sé cómo, pero podía pecar. Por eso dicen: ¿por qué? ¿Quién pecó? Para que naciera. Como nació ciego, fue antes de nacer. O fueron sus padres que este hijo, como castigo al pecado de sus padres, este hijo le nació ciego. Porque ese es el pensamiento que muchas veces se tiene. Menos mal que ahora no se piensa así, ¿no? ¿Sí o no? Y sí, y por algo será. Siempre. Hermanos,
Entonces la pregunta es, ¿somos castigados por el pecado de nuestros padres? ¿Qué opina usted? No es el tema hoy. Saltamos de la vaca, ¿qué problema? El tema es quién tiene la culpa, ¿sí? Pero quiero sacar estas dudas, porque por ahí no les quiero dejar un mensaje que diga, pero ¿cómo? En Éxodo 25, donde están los 10 mandamientos, hay uno de los mandamientos que habla de la idolatría. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito, escuche, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ahí dice la Biblia que hasta la tercera y cuarta generación puede que el pecado de uno lo alcance al otro. Pero no es tan así. Lo primero que está hablando de la idolatría. Y segundo que dice ahí, como que Dios, generación tras generación, obviamente está observando, porque Dios es omnisciente y omnipresente, todo lo sabe y está en todo lugar. Pero está diciendo aquellos de la generación de los que me aborrecen, o sea, la generación que viene no necesariamente tiene que ser idólatra, pero si es idólatra es porque aborrece, o que rechaza, o que se rebela contra la voluntad de Dios. Eso está diciendo. No está diciendo que los pecados de los padres se transfieren a los hijos, ¿sí? Diferentes son las consecuencias. Ya vamos a hablar algo de eso, pero en forma sencilla, nada más, no vamos a profundizar. Pero este no es un versículo para confirmar o afirmar que los pecados de los padres se transfieren a los hijos. El padre fue, fue criminal, el hijo va a ser criminal. El padre, muchas veces se da el caso del alcoholismo, del abuso, de un montón de cuestiones que pareciera que se traspasan, pero no es que se traspasan. Hay niños que crecen en un ambiente y después copian. Hay un ambiente que los forma y que muchas veces repiten, pero siempre tienen la posibilidad. Hay muchos casos, y no solamente de gente cristiana, hay muchos casos de hombres y mujeres que han dicho, no, basta, se terminó, yo no quiero seguir con esta trayectoria, con este legado familiar, yo quiero cortar. ¿Está bien? Pero les doy al menos 2 versículos que afirman lo que les estoy diciendo, si no va a quedar como que sí, porque lo dice él. Deuteronomio 24:16. Estamos en el contexto de Israel en el desierto, como en Éxodo, ¿no? ¿Qué dice Deuteronomio 24:16? Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿No hace falta explicarlo? No. ¿Qué dice Ezequiel 18:20? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Está bien? Entonces, eso tiene que quedar claro. Jesús le dijo esto porque debían saberlo, porque lo dice la Biblia, lo decía la ley, el Pentateuco, el Antiguo Testamento. Entonces, no somos castigados por los pecados de nuestros padres. Ahora, a veces tenemos consecuencias por los pecados de nuestros padres. Si un padre es alcohólico, por ejemplo, ¿y cuáles son las consecuencias? Y hay chicos que van a ver que llega en mal estado. Bueno, eso sería lo más llevadero, pero a veces que le golpea a su madre, o que le golpea a ellos, que pasan malos tiempos. Pero no es que se transfiera el pecado, son las consecuencias del pecado. O padres que hacen malas inversiones y después la generación que viene tiene que remarla, ¿sí? Bueno, son casos así, porque dice la Biblia en Romanos 3:23, que dice:
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que pueda decir yo no he pecado. Nadie, no hay nadie infalible. Pero Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Amén. Señor nuestro. Por lo tanto, hermanos, siempre hay una salida. Siempre hay una salida. No es la pregunta quién pecó, quién hizo las cosas mal. Lo correcto es cómo resolucionamos esto, cómo cambiamos, cómo damos vuelta a la página. Y Dios nos dio la solución por medio de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz, cargando con los pecados, con sus pecados, con mis pecados. Pero si vamos al relato otra vez, ya eso está claro, ¿no? No era cuestión, pero ese ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Siempre está en nuestra mente. Finalmente dice que Jesús, bueno, con su saliva y tierra hizo barro, lo puso en los ojos. No es que vamos a estar haciendo sanidades así, hermano, no sé por qué Jesús hizo de esa manera. No es que vamos a estar haciendo barro, escupiendo, haciendo barro, y a los ciegos, los que tienen problemas en la vista, vamos a ponerlo, hermano, porque no es una doctrina esto, fue algo que hizo Jesús ese día. Y le dijo que se fuera a lavar al estanque de Siloé. Entonces, ese hombre, hermano, ciego de nacimiento, dependiente, porque ser ciego o tener cualquier discapacidad en esa época, problema en una mano, un problema en una pierna, un problema en la columna, lo que fuera, era destinarlo a una historia de miseria, de necesidad, y dependía solamente de las migajas, de la caridad de las personas, de la buena voluntad de las personas. Por eso siempre estaba mendigando. Pero tenía que creerle a Jesús para que se moviera y fuera al estanque y se lavara. Y dice que él le creyó la palabra de Jesús, fue, se lavó los ojos y volvió viendo. De tal manera que los que le conocían, los vecinos, decían, pero no era ciego de nacimiento, no sabemos qué edad tendría, pero hermano, un testimonio poderoso del obrar de Dios en favor de una vida en necesidad. Entonces este ciego pasa a ver físicamente, pero ya vamos a ver que hay otra cosa que pasó en su corazón. Pero había, en el contexto, no vamos a leer todo, pero había otros que eran ciegos espiritualmente. ¿Sí? ¿Por qué? Dice el versículo 13 de Juan 9, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día del reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Tal vez si Jesús le hubiera dicho recibe, es probable que lo hayan hecho a propósito. Si hubiera dicho recibe la vista, no le hubieran podido decir nada, no hizo ningún esfuerzo. Pero como hizo lodo, en el día de reposo, que no se podía hacer nada, ahí está, ciegos espiritualmente, no veían, preferían que pasara para otro día o que dejara a ese hombre así como estaba por solamente cuidar el día de reposo. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día del reposo, y otros decían, pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión ahí. ¿Cuánta gente hay con esta ceguera espiritual hoy en día que ve el obrar de Jesús sobre una vida, sobre un corazón, y en lugar de alegrarse y decir qué bueno, hay una familia, un hogar que se ha entregado a Cristo, que ha cambiado, que antes eran desordenados, andaban mal y ahora están bien, hay armonía, las cosas funcionan mejor, en lugar de alegrarse, señalan. Sí, ahora son fanáticos, son religiosos, lo que fueren, ¿no? Hay una ceguera espiritual. Pero el tema, hermanos, dice Lamentaciones 3:23 que las misericordias de Dios son cada día y se renuevan cada mañana. Dios no tiene un horario de decir hoy es domingo, hoy puede hacer muchos milagros, ¿y mañana qué?
no es el día, es el Señor del día. Entonces el Señor tenía poder para hacerlo. Y ahí encontramos también la responsabilidad. Si siguen leyendo, cuando le preguntan a los padres, no sé, pregúntenle a él, es grande ya. No querían quedar mal con los fariseos, hermano. Padres que tuvieron un hijo ciego, deben haber estado toda esa vida amargado, angustiado por un hijo así. En lugar de alegrarse y decir, sí, Jesús, Él hizo lo que fuera, pero gracias a Él ve, no callaron, ¿sí? Por quedar bien con los religiosos. Pero ¿qué pasó con él? Terminamos con esto y después hacemos la conclusión. Lo expulsaron, al que era ciego lo expulsaron de la sinagoga. ¿Sí? Váyase, usted no tiene lugar acá. En lugar de hacer un festejo, hermano, no. Lo expulsaron. Versículo 35 de San Juan 9. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. ¿Y qué dijo este ciego? Creo, Señor, y le adoró. No solamente recibió un milagro, creyó en Jesucristo y se humilló ante él. No sé si no estaba la canción esta, tú eres rey, pero le adoró, se postró, le reconoció como alguien superior, como el enviado de Dios. Cuando él le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién podía decir eso sino el verdadero Hijo de Dios? Entonces, esta palabra, hermanos, él se hizo cargo de su propia responsabilidad. Él no negó a Jesús y él siguió a Jesús, fue un discípulo de él seguramente. Los papás prefirieron conformar a los religiosos prefirieron aferrarse a la ley y no festejar o celebrar un milagro tan maravilloso. Pero a lo que Dios nos lleva en esta tarde, hermano, es que somos una cultura que no asume responsabilidades. Estamos en medio de un sistema donde no se asume responsabilidad, donde siempre el culpable es otro, siempre. Y es algo que, hermano, viene desde el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, dice Génesis 3:12 y 13, porque Dios le pidió cuenta. ¿Qué pasó a Adán? ¿Qué le dijo el hombre? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová fue a la mujer, le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó y comí. La cadena. La culpa la tiene el otro, la culpa la tiene el otro. ¿Y sobre quién finalmente cayó la culpa, hermano? Sobre Dios. ¿Quién creó la serpiente? Dios. Y así estamos, hermano. Es parte de nuestro ADN. Entonces, hay un problema en el matrimonio, como les decía recién, ¿quién tiene la culpa? El otro. ¿Están mal los hijos? ¿Quién tiene la culpa? No sé, la madre. La madre no, el padre. A veces sonando, no estamos generalizando, no se sienta nadie ofendido, por favor. Pero estamos en una cultura que es así. ¿Por qué anda mal el chico en la escuela? Pues los maestros son un desastre, los maestros. La profesora de matemáticas, la de inglés, no saben. Hay algunos por acá. Bueno. La profesora de física. El profesor de física. Bueno, y él, yo fui profesor un mes, que mucho me duré, ¿no? De matemática. Un mes duré. Pero no es que dejé por alguna situación, sino porque me ocupaba más tiempo que cuando trabajaba en la fábrica. Pero es en una reunión de padres, hermano, los padres querían que, a ver, ¿qué hacen? Háganle la clase más divertida a los chicos. Porque si no, se aburren y no quieren venir a la escuela. No, hasta que una profesora le dice, no es así, señora.
No es lúdico esto, es formación. Y así, hermanos, es en general. Vivimos en una sociedad en general, no solamente en la Argentina, nosotros lo notamos más porque estamos acá, pero siempre tiene la culpa a otro. Que la izquierda, que la derecha, que el centro. Menos mal que no hay otro arriba, abajo, ¿sí? Porque siempre hay otro que tiene la culpa. Entonces, hay sistemas de defensa, hermanos, que usamos a veces, y eso llevándolo a nuestras vidas. No debemos corregir esto en nuestros corazones, porque si no, no crecemos. Si no nos responsabilizamos, muchas veces, hermanos, hay cosas que nos pasan por la culpa de otro, evidentemente. Bueno, ahí no podemos hacer mucho, pero cuando nosotros sí tenemos algo que ver, cuando nosotros hemos errado, hemos fallado, nos hemos equivocado, hay veces tenemos un sistema de defensa que se llama la negación. Como no quiero enfrentar el problema, no quiero ni pensar en el problema, hago actividad, trabajo más o practico algún deporte, algo que me ocupe el tiempo para no enfrentar ese problema y no corregir lo que tengo que corregir. Eso es negación. Podemos pasarnos meses, nos podemos pasar años negando que estamos haciendo las cosas mal, y eso, aparte que va a dañar a nuestro entorno en algún momento, pero nos daña a nosotros porque no crecemos al no hacernos responsables de nuestros propios errores. El otro sistema el otro sistema de defensa es la victimización. ¿Por qué a mí? Siempre yo. A mí me perjudicaron en esto, a mí me hicieron, hermano. Hay tanta gente que ha sufrido injustamente, ¿sí? Nuestra nación hay mucha gente que ha sufrido injustamente por maltrato, por el mismo sistema en el que nos encontramos, un gobierno que a veces no funciona en las distintas épocas y demás. Bueno, entonces hay una tendencia a caer en ser víctima siempre, ¿sí? Yo que hoy en día vemos por televisión todos los días casos de robo, de gente que muere, y cuando atrapan al malhechor, nunca tiene la culpa. No, es la sociedad que me dejó de lado, no me dio la oportunidad, no pude estudiar, no me dio la posibilidad. Siempre la sociedad. O es otro. En cambio, asumir y decir, yo me equivoqué, yo erré, está bien, tuve malos ejemplos, no tuve muchas alternativas, pero podría haber elegido otra cosa. Pero ese tema, esa cobertura de victimizarse, hermano, pone excusas, y no enfrenta lo que sí realmente puede hacer, lo que realmente es responsabilidad propia, y no solamente evadirla con las culpas de otro. Entonces la única manera de poder cambiar las circunstancias es haciéndonos responsables, hermanos, de nuestras acciones. Amén. Tenemos que sernos responsables de nuestras acciones. Y para eso, hermanos, debemos de poner nuestro orgullo, porque eso es el problema que generalmente tenemos en esto es el orgullo. El no querer darle la razón a Dios, el no querer darle la razón al que tengo al lado, sea en la familia o sea en el lugar donde sea, cuando sabemos que ha tenido razón, o cuando sabemos que hemos errado y que nos hemos equivocado, pero siempre tenemos por ahí la excusa de, y sí, lo hice, pero no me quedó otra, me presionó para que hiciera esto, y bueno, pero hermanos, eso genera adicción. El no hacerse responsable de sus propias acciones genera una adicción de siempre estar transfiriéndoselo a otro.
Nuestro ejemplo es la nación, ¿sí? Lamentablemente nosotros dependemos siempre de los gobiernos. Estamos en un sistema democrático, que democrático más, lo que tiene de democrático es que votamos, ¿sí? Pero el resto no es tan democrático, me parece a mí. Pero vio que yo ya tengo mis añitos y siempre he escuchado lo mismo. La culpa no tiene el anterior, o la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene la oposición culpa a uno, la oposición, y después cuando se cambian, sigue lo mismo, y sigue lo mismo, y sigue lo mismo. ¿Y cómo está nuestra nación? ¿Cómo está nuestro país? ¿Está mejor? Porque no se puede crecer, no se puede avanzar en la vida cuando no nos hacemos responsables por nuestros actos, por lo que decimos y por lo que hacemos. Entonces, lo que a veces queremos que hagan los que están en una forma más visible, usted vea cualquier programa de política y demás, y que se sienten 3, 4 personas de diferentes ideas, se van a echar la culpa unos a otros, permanentemente. Y cada uno con sus argumentos. Pero es muy difícil encontrar gente que reconozca y nos equivocamos, hicimos mal esto. ¿Y habrá alguna solución para eso? Por lo menos para los hijos de Dios, ¿habrá alguna solución? Por supuesto. Vamos a leer solamente un versículo, 1 Corintios 11:31. 1 Corintios 11:31 está hablando en el contexto de la celebración de la Santa Cena. Había unos problemas ahí en la iglesia de Corinto cuando se celebraba la Santa Cena. Y dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué es examinarse? Es reconocer los errores. Es decir, no, la verdad que se me fue la mano, no actué bien, no hablé bien, no respondí bien, no cumplí con lo que prometí, o lo que fuera, hermanos. Y por eso es que a veces no avanzamos, hermano. ¿Está bien? Podemos hablar, hermanos, de tema de prosperidad, de cuestiones grandes, hermano, pero si no solucionamos las pequeñas, no van a ser sostenidas, no vamos a alcanzar. Y la vida cristiana, hermano, cuando Jesús predicó en el Sermón del Monte, confrontó a cada uno de los que le escuchaban con esas verdades que la pasaban por alto, que sabían de memoria la ley, pero no la vivían, no la cumplían. Entonces, hermanos, debemos enfrentar. Seguramente usted, como cada uno de nosotros, tenemos errores, pero en la medida que los reconozcamos y que los enfrentemos, los vamos a poder solucionar y vamos a crecer y vamos a ser mejores. Pero en la medida que los neguemos o nos victimicemos, porque siempre fue otro el que tiene la culpa, y no los enfrentemos, vamos a seguir igual. Porque cuando le echamos la culpa a otro, la culpa es de la vaca, ¿sí? Cuando le echamos la culpa a otro, el otro tiene que cambiar para que se me cambien las circunstancias. Y como el otro no va a cambiar, no lo va a hacer, sigo atado a eso. ¿Sabe que victimizar, una de las formas que se traduce en latín es alguien vencido? Pero otra de las traducciones de los que proviene la palabra victimizar o víctima es de atadura. Entonces, cuando otro tiene la culpa, yo lo enfrento porque el otro tiene que cambiar para que yo esté bien. Y como el otro no cambia, paso el tiempo y sigo igual. Ahora, cuando yo me hago responsable, no tiene la culpa, está bien, las culpas de la otra persona que las arregle personalmente con el Señor o con quien lo tenga que hacer, pero mis errores los tengo que enfrentar, los tengo que solucionar si quiero crecer y quiero andar bien. Amén. ¿Cuántos quieren crecer, funcionar bien, madurar en el Señor y disfrutar de todas las bendiciones que Dios les entrega? Bueno, no hay que echar culpas, hay que hacerse responsable de lo que uno hace.
Amén. Miren lo que dice, terminamos con esto, Salmo 19, 12 y 13. Acá hay el rey que está escribiendo, el rey David. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Lo que está refiriéndose ahí es Salmo 19, 12, ¿no? ¿Quién podrá reconocer sus propios errores, no? Y sigue diciendo: líbrame de los que me son ocultos. Hay errores que cometemos sin querer, ¿sí? Hay unos que son queriendo, con intención, pero hay otros que son inconscientemente. Pero aún esos errores hay que reconocerlos y solucionarlos. Pero sigue diciendo: preserva también a tu siervo de las soberbias. Porque ¿qué es lo que hace que yo culpe a otro? El yo. El no querer reconocer mis errores. No puedo reconocer los errores del otro. No puedo arreglar los errores del otro. Pero sí puedo reconocer los míos. Y eso es lo que está diciendo David. Que no se enseñoreen de mí, ¿sí? Que las soberbias no se enseñoreen de mí, porque como les digo, cuando nos habituamos así, se hace un hábito que se enseñorea y nunca nos podemos hacer responsables de nuestros actos. Y actos de los cuales después finalmente le vamos a tener que dar cuenta al Señor. Amén. Entonces, ahora es cuando debemos ponernos a cuenta con el Señor. Ahora es cuando debemos estar a cuenta. Si los demás tienen la culpa de todo lo que le ha pasado, si está resentido con rencor por las situaciones que ha vivido, si por lo general piensa que siempre tiene la razón y que los demás están equivocados, yo hago esa pregunta además y cada uno evaluará. Cada vez que recuerda su fracaso se deprime y le quita las ganas de hacer cosas para su crecimiento. Prefiere no hacer nada antes que le vuelvan a lastimar. Prefiere no hacer nada antes que volver a fracasar. Acepta su fracaso. Ha aprendido de su fracaso. ¿Sí? Son todas preguntas que nos llevan a reflexionar cómo estamos en este ámbito de nuestra vida. ¿Quién tiene la culpa? Porque finalmente terminamos como Adán y Eva. Y la culpa la tiene Dios. ¿Para qué me trajo al mundo? ¿Para qué me mandó a la familia que me mandó? ¿Para qué, por qué le impidió que me pasara esto? Que fue muy dañino, muy doloroso para mí. ¿Por qué no lo evitó? Si él que todo tan poderoso que es y que ama a todas las personas, ¿por qué no me evitó este mal, este daño, este perjuicio? Muchas veces terminamos así. Y por eso, hermanos, es hora de que podamos asumir nuestra responsabilidad, porque un día le vamos a dar cuenta al Señor. Yo podría decirle: mire, usted mientras usted venga y vaya a la iglesia y haga todo lo que tenga que hacer, usted no se haga problema, está todo bien, venga a la iglesia, algún día me va a agarrar de la oreja el Señor allá arriba, me va a pedir cuenta. Pero no, hermano, todo vamos a tener que dar, porque por cuanto todos hemos pecado y en principio estábamos destituidos de la presencia, de la gloria de Dios, por los méritos de Cristo podemos tener comunión con Él y ser sus hijos. Pero no quiere que seamos hijos malcriados, sino hijos que nos hagamos responsables de nuestros actos. Entonces, si hay algún ámbito de nuestra vida, pero debemos pensarlo, hermano, en lo cotidiano. ¿Cómo está con su esposo? ¿Cómo está con su esposa? Y hace como un mes y medio tuvimos una discusión, pero ya se le pasó ya. ¿Qué crees que se le pasó? Cuando dentro de 2 meses tenga otra discusión, le va a volver a recordar. Y ahora otra vez me hiciste lo mismo. ¿No es así? Entonces, si no vamos enfrentando los errores que cometemos, o nuestras propias
lo que debemos hacernos responsables, no vamos a crecer. Y nuestro orgullo nos va a llevar a una mala pasada. Y nos terminaremos culpando a Dios, o que el mundo se ha levantado en contra nuestra, cuando debemos hacernos responsables por lo nuestro, ¿sí? Lo demás Dios se encargará y tendrá que dar cuenta cada uno. Pero sí, hermano, tengo que evaluar cómo estoy en el matrimonio, cómo estoy con los hijos, cómo estoy con mis padres, cómo están esas cosas, cómo están nuestras relaciones, cómo está mi relación con el vecino, con el compañero de trabajo, con el compañero de estudio, cómo me estoy conduciendo con los profesores, con mi jefe o con mis empleados, cómo me conduzco. ¿Estoy haciendo las cosas de forma correcta? ¿O me escudo en el que tiene la culpa por algo, está así, por algo, entonces actúo de tal manera? ¿O me desligo de mis propias responsabilidades, esperando que otros sean los que tengan que hacer cambios para que yo esté bien? Hermanos, que Dios nos permita en este día tener la actitud del salmista. Sí, Señor, ayúdame a entender mis propios errores, a asumirlos. Y hermanos, eso nos llevará a crecer, a ser mejores, a tener un mejor matrimonio, a tener un mejor hogar, a que los hijos sean más responsables en el colegio y luego en el trabajo y luego en la sociedad en general. Pero acuérdese, no sé si ya acordar después de todo lo que hemos hablado, pero acuérdense, la culpa la tiene la vaca, ¿sí? ¿Cómo se van transmitiendo responsabilidades, transfiriendo hasta que finalmente, igual que Adán y Eva, la vaca, ¿quién la creó? Y Dios la hubiera hecho más viva, ¿sí? Entonces, que podamos tener, hermanos, con humildad, que podamos ser humildes y reconocer que a veces fallamos, que a veces cuando fallamos dejamos pasar el tiempo y no solucionamos las cosas. Entonces no crecemos. Sí, yo crezco, y miramos a la esposa y está por el suelo. No, tienen que crecer los dos, son uno delante del Señor. Yo estoy re bien, y los hijos, y es un desastre, pero bueno, no tengo que asumir la responsabilidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que corregir? ¿Dónde tengo que enderezar? ¿Qué es lo que debo hacer? Y así, en el ámbito laboral, en el ámbito del estudio, en que se está preparando, en cada ámbito, hermanos, debemos hacernos responsables. Estamos en una época de que hace poco hablamos de todos derecho. Yo tengo derecho. Maltratamos a un policía, porque es mi derecho, porque yo puedo decir lo que quiera, puedo hacer lo que quiera. Y el tema es, hermanos, que cuando no hablamos de responsabilidades, se habla muy poco de responsabilidades, muy poco. Entonces, cuando tenemos que hacer un análisis, como hizo este estudioso que fue a ver por qué las carteras, los cinturones eran de mala calidad, terminó con la vaca, ¿sí? Y a veces que pasa así, porque no hay responsables, y no tenemos buenos ejemplos, los que están en autoridad. Pero eso no es excusa. A Jesús le pasó lo mismo, pero él nunca se excusó. Se hizo responsable de lo propio. Por eso él decía, lo leímos recién, mientras dure el día yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Así que Dios nos ayude, hermanos. Amén. ¿Cómo estamos con nuestras responsabilidades? ¿La culpa la tiene la vaca? O reconocemos? Sí, no, la verdad que no era que en todos
en todos los ámbitos había una cierta culpa, pero nadie lo aceptó, ¿sí? La curtiembre, los mataderos, ¿sí? Los fabricantes, los productores ganaderos. Pero si cada uno hubiera corregido lo que tenía que corregir, hubieran podido hacer un gran negocio como querían hacer. Hay veces que nos pasa eso. Como no corregimos lo que tenemos que corregir y estamos fijándonos en lo que los demás tienen que corregir, no crecemos. Y las cosas que podríamos hacer, las cosas que podríamos alcanzar, los logros que podríamos obtener, no los alcanzamos porque tenemos eso en nuestros corazones. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, a ser gente responsable en este tiempo. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, en esta noche, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos permite, Señor, meditar en este hecho y en tantos otros, Señor, que encontramos en la Escritura. En una ocasión tú les dijiste: ¿quién tuvo la culpa de esa torre que cayó sobre aquellas personas ahí en Jerusalén? Porque tenemos esa tendencia de siempre encontrar un culpable. Señor, pero en lo que se refiere a la vida cotidiana, a lo que hacemos, decimos, pensamos, nos tenemos que hacer responsables. A veces hablamos y no nos hacemos responsables de cómo hablamos. Decimos cosas con nuestras razones, pero a veces con nuestras palabras herimos, dañamos, destruimos una vida. Señor, y por eso tú nos confrontas con esto, porque a veces esto pasa dentro del matrimonio, el esposo con la esposa, viceversa, los padres con los hijos con los padres, y pasa el tiempo y no se solucionan. Como pasa el tiempo y parece que ya se calmó o ya no nos acordamos, no es así, porque esas son marcas que quedan en el corazón, que quedan en la vida. Señor, por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos permitas, como decía el salmista, ayúdanos a reconocer nuestros errores, Señor, a examinarnos, a mirarnos, a tomar el tiempo para ver cómo está nuestra vida. Muchas veces, por lo general, miramos qué es lo que hace o qué no hace el otro, qué hace bien o qué hace mal el otro, y con eso es como que nos escudamos y nos, de alguna manera, justificamos nuestros errores. Y no, porque esa persona debería darme ejemplo a mí. Como no me da ejemplo, yo tampoco lo voy a hacer. ¿Cuántas veces pensamos así? Como no lo hace mi padre, bueno, yo no lo voy a hacer. Como no lo hace mi jefe, yo no lo voy a hacer, aunque sé que lo tengo que hacer. Señor, líbranos de ese orgullo, Señor, que nos lleva a caer en un círculo vicioso y no crecemos, porque se nos atrofia, Señor, la vida, la plenitud, la capacidad de seguir avanzando, Señor. Por eso, Señor, queremos aprender a reconocer nuestras fallas, Señor. Desde el Edén venimos cargando con esta actitud. Y terminamos muchas veces echándote la culpa a ti, Señor. Si tú no hubieras intervenido, si hubieras actuado a tiempo, si hubieras hecho esto, si hubieras impedido aquello, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste nacer así? ¿Para qué me hiciste sufrir así? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Señor, y hay cosas que no tenemos la respuesta, porque no las tenemos. Pero lo que sí podemos hacer es corregir y hacernos cargo responsable de lo que sí podemos, Señor. Tú nos enseñas en la palabra cómo debemos conducirnos, cómo debemos hablar, cómo debemos administrar, cómo debemos amar, cómo debemos cuidar, cómo debemos aconsejar, cómo debemos exhortar, cómo debemos usar los dones, las capacidades que tú nos has dado. Todo está allí, Señor, y nos vas a pedir cuenta. A cada uno, dice la Escritura, según su obra. Por eso, Señor, ayúdanos, Señor, y te ruego en esta hora que si hay
familias, si hay matrimonios, si hay vidas, jovencitos, jovencitas, adolescentes, adultos, mayores, quien fuera, que cargan con esto en sus corazones, que cargan con una pena, con una amargura, con algo, una falta de perdón, porque no se puede perdonar al que creemos que es culpable de todo lo que nos ha pasado, Señor, pero que pueda haber perdón, para que pueda haber libertad, y para que de esa manera, Señor, pueda haber una apertura en la vida para que podamos funcionar mejor. Señor, si hay matrimonios que están con conflictos, Señor, que a veces no se reconocen, se tapan, no se notan en público, Señor, pero que tú conoces porque todo lo conoces, seas tú obrando con poder, Señor. Seas tú a través de la palabra trayendo luz, Señor. Si hay conflictos interfamiliares, padres e hijos, que hay un desorden, que hay, Señor, falta de liderazgo, o que hay rebeldía, Señor, en el nombre de Jesús, sea tu Espíritu Santo trayendo dirección, discernimiento, para que las cosas puedan funcionar bien, Señor, porque vamos a tener que dar cuenta de todo esto. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser cada día más humilde. Tú nos dijiste: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No humilde exteriormente, humilde de corazón. Señor, gracias, porque eres un Dios de amor, Señor, y quieres lo mejor para nosotros. Y si hay alguien que fue herido, Señor, en la vida, y ya tal vez no hay posibilidad de solucionar con la persona que le hirió, ya el paso del tiempo ha hecho que sea imposible esto, pero que sea libre, Señor, de toda atadura del corazón, de toda amargura, de todo rencor, de toda falta de perdón, en el nombre de Jesús. Que pueda, Señor, reconocer: no puedo hacer nada más que perdonar, nada más que soltar, aunque no se lo merezca, pero lo voy a hacer porque yo quiero vivir en libertad. Eso es responsabilizarse de lo que uno puede hacer. Señor, bendecimos a cada familia, a cada hogar, Señor. Si hay alguien que llegó en este día con alguna necesidad, Señor, con algún conflicto interior, con alguna carga, Padre, que reciba un toque de tu poder en esta hora, en el nombre de Jesús. Allí donde hay intranquilidad, falta de paz, Señor, reciba un toque en el nombre de Jesús. Allí, Señor, donde hay heridas no sanadas, reciba un toque en el nombre de Jesús. Señor, allí donde hay conflictos, malos hábitos que no se pueden superar, que puedas tú traer libertad en el nombre de Jesús. Allí donde hay enfermedad, donde hay dolencia, tú puedas poner tu mano de sanidad en el nombre de Jesús. Clamamos a ti porque tú eres un Dios de poder y tú tienes poder para cambiar toda enfermedad. Tú puedes sanar toda enfermedad. Tú puedes, Señor, hacer milagros aún en el día de hoy, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús clamamos a ti, porque tú eres un Dios vivo que anhela lo mejor para nuestras vidas, Señor. Y por eso, Señor, te damos gracias, porque tú siempre estás a nuestro lado y buscando, Señor, el máximo bienestar de nuestras vidas. Bendecimos los matrimonios, Señor. Bendecimos los hogares, porque si hay matrimonios sólidos, habrá hogares sólidos, Señor. Y podremos, Señor, ser sal y luz para afectar a la sociedad, Señor. No con una religión, sino con un estilo de vida, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú dijiste: yo soy la luz. Y también nos dijiste: ustedes son la luz del mundo. Por eso, Señor, aquí estamos, Señor. Y en la medida que nos responsabilizamos, Señor, de lo que tenemos que hacer, es en esa medida en la que vamos a brillar, Señor, para que tu luz siga alumbrando en medio de la oscuridad de este mundo. Bendito Dios, gracias. Reconocemos que tú eres el Rey, Señor. Lo dijimos al comienzo, Señor, y lo seguimos afirmando. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey. Queremos hacer tu voluntad. Queremos agradarte a ti, Señor.